Bienvenidos todos a este tiempo de estudio bíblico. Saludos para todos los que ya me han saludado. Dios los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo hoy, ¿vale? Que hace 8 días me quedé cortico. La idea es que hoy podamos terminar con esta enseñanza que empezamos hace 8 días. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entrar en la palabra, ¿vale? Porque tenemos que hacer un repaso de lo que vimos hace 8 días. Y vamos a entrar en una segunda parte que considero que es importante que este tema quede muy claro, muy entendido, porque es algo que, así como puede ser de gran bendición para nuestras vidas, puede ser algo de mucho peligro también para nuestras vidas, ¿vale? Pues vamos a orar. Bendito sea para siempre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Señor, a ti te damos gloria y honor. Y damos gracias por tu presencia que mora en medio de nosotros, porque tú has dicho que estarías siempre en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Amén. Sabemos que estás aquí con nosotros, que estás allí en Canadá, en Bogotá, con cada hermano, con cada hermana, Señor, que ha levantado altar delante de ti, que te adora, que busca agradar a tu corazón, que busca tu rostro, Señor. Amén. Y en esta noche te pedimos, Señor, límpianos de toda maldad con tu sangre preciosa y bendita, y santifícanos, como decía David, límpiame más y más de mi pecado, Señor. Porque hay pecados que son profundos, que dejan huella, que tienen raíces, que dejan marca. Nosotros te pedimos, desarraiga de nosotros el pecado, hasta que no quede nada, Señor. Hasta que en nosotros brille tu luz y se vea, Señor, tu rostro en nuestro rostro, tus palabras en nuestra boca, que se vea en nuestros ojos el brillo de tus ojos, Señor Jesús. Que se vea esa realidad de tu presencia en nuestra vida, Señor. No queremos solamente hablar de ti, queremos que la gente te vea a ti en nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Que nosotros menguemos, pero para que tú crezcas, Señor, en nosotros. Háblanos hoy con claridad, Señor. Llévate las dudas, toda confusión. Libéranos, Señor, de la confusión. Y danos certeza, seguridad y entendimiento en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea exaltada y bendecida en esta noche por tu pueblo que la va a escuchar con amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga muchísimo, Dios los guarde. Estoy contento por estar con ustedes. Vamos a mirar la segunda parte entonces de la enseñanza de hace 8 días, que se llamaba ¿cómo? Dios me ha dicho, muy bien. Dios me ha dicho, una de las palabras y de las frases que usted más va a escuchar al interior de la iglesia cristiana, y es una de las frases de las que más cuidado hay que tener, tanto para que usted lo diga amén, como para creerle a otro que dice que Dios le dijo, amén. Ambas cosas hay que tenerlas en cuenta, ni para uno andarlo diciendo así con esa facilidad, no, tiene que ser una realidad. Y ahorita les voy a dar unas pautas acerca de la voz de Dios en nuestra vida. Pero hay que cuidarse mucho cuando una persona dice es que Dios me dijo algo de usted o lo que sea, porque pueden ir con malas intenciones. Entonces, hace 8 días vimos el caso de un varón de Dios que está en la Biblia. ¿Cómo se llama ese hombre de Dios que vimos hace 8 días, Manuel y Josué? ¿Los escuché? No saben. ¿Sara? ¿Cuál fue el ejemplo de ese hombre de Dios que está en la Biblia, que tiene un libro en la Biblia escrito? ¿Cómo se llama? No, mira, sí, ya me respondió Sara la Grande. Bueno, entonces, ¿cómo se llama, Juan Martín? ¿Ah? Pues ya le soplaron y no sabe qué pasa, sobrino. Nehemías. Y vimos como un montón de profetas. ¿Eran poquitos? No, era un pocotón. Una señora y otro poco de señores. Metiéndole ¿qué? Miedo a Nehemías, diciéndole: Nehemías, te vienen a matar, le decían. Vamos rápido, huyamos al templo del Señor y encerrémonos allá, temblando, así, temblosos, porque nos van a matar. Sí, vamos a escondernos. Pero Dios le dio a Nehemías, ¿qué cosa? Discernimiento. ¿Cómo discernió Nehemías que era falsa la palabra? Porque la palabra que ellos le estaban dando no estaba coherente con el ser de Nehemías. O sea, Nehemías era un hombre que tenía un compromiso con la obra de Dios. ¿Qué tan alto? ¿Profundo o poquito? Profundo. Cuando el compromiso de una persona con la obra de Dios es poquito,
¿Qué pasa con la primera vicisitud, con el primer problema? ¿Qué pasa con la primera contradicción? ¿Qué pasa con el primer problema que se levanta cuando el compromiso es poquito? ¿Qué pasa? ¿Se queda o se va? Se va. Sale corriendo. Claro, Jesús con mucha claridad lo dijo, miren, es que el asalariado, cuando ve que el lobo viene, sale corriendo y deja que las ovejas, ¿qué? Se las coma, ¿el qué? El lobo, porque su compromiso, ¿qué tan alto es? Pequeñito. ¿Qué es lo que busca el asalariado? La platica. La platica. Entonces, cuando la iglesia entra en recesión, cuando se van los hermanos que diezman grande y uno queda pelado, porque los pastores pasamos, hermanos, por tiempos duros financieros, ¿qué pasa con el que es asalariado? ¿Sigue con la iglesia o cierra la iglesia? Cierra la iglesia porque su corazón está en el dinero, es un asalariado. O sea, lo que le importa es la ¿qué? La platica. Y cuando viene el problema, cuando viene el lobo es el problema. El lobo es la prueba. El lobo es el ataque satánico contra la congregación. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando eso llega, el asalariado ¿qué hace? Corre, huye, porque su compromiso con Dios es como pequeño, enano, insignificante. Ahora, ojo con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Jesús sobre el buen pastor? ¿Cómo era el compromiso del Señor con la obra de Dios? ¿Hasta dónde estaba comprometido Jesús con la obra del Padre? De redención, de vida eterna, de perdón de los pecados. ¿Hasta dónde estaba comprometido Jesús? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Por eso dijo, es que el buen pastor, ¿qué hace? Da Da su vida por las ovejas. O sea que cuando viene el lobo, ¿qué hace el buen pastor? ¿Sale corriendo? No, ¿Sale a qué? a ¿A pelear con quién? contra el lobo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo reconocemos a los buenos pastores, a los malos pastores? ¿Cómo reconocemos a las personas que son fieles al Señor e infieles? ¿En dónde? ¿En el momento de tranquilidad, donde todo está feliz, donde todos somos contentos? ¿O en qué momento? En los problemas. En el problema, en la batalla. Hermanos, cuando yo me enfermé, más de uno, ¿qué hizo? ¡Ah! Se enfermó el pastor. ¿Qué hicieron? Desaparecieron. Todos esos que decían te amo, te adoro, bueno, ustedes ya saben cómo es, pues. Te amo y te adoro, y tú eres mi hermanazo, mi pastor. Besos, me daban besos. Pastor, te traje un chocolate porque amanecí pensando en ti. Hermano, y cuando me enfermé, ni un vaso de agua para el pastor, vea. Desaparecieron, se esfumaron. Eso pasa con el que tiene un compromiso bajito con la obra de Dios. Son de esos soldados de chocolate que sale el sol y ¿qué? Y los derrite. Son de esos soldaditos de masmelo. Están hechos de masmelito. Creen que el camino del Señor es como una recocha. No, hermano, esto es una guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y la guerra es para qué? ¿Para los valientes o para los cobardes? Una de las leyes de Moisés decía que antes de ir a la batalla, el general, el que estuviera a cargo de los escuadrones de Israel, imagínense esta escena tan curiosa, ¿no? Dice que el general se tenía que parar delante de los ejércitos de Israel y tenía que decir lo siguiente: el que tenga miedo, que se devuelva. Tenía que gritar el hombre. Y dice la Biblia que era para que el que tuviera miedo no le pegara el miedo a los demás. Entonces no faltaba el que decía, ay, no, a mí sí me da mucho susto esto de la guerra, y se iba corriendo como un cobarde. Amén. Por eso la Biblia dice que los cobardes e incrédulos estarán ¿dónde? En el lago de fuego. Son los primeritos que van para el infierno, porque Dios no admite eso. Porque Dios a sus hijos no les da espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, dice la Biblia, de amor y de dominio propio. ¿Para qué el dominio propio? Pues para que cuando la cosa se ponga difícil usted aguante el remesón, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto aquí? ¿Qué es lo que pasó con Nehemías? Que él tenía un compromiso con la obra de Dios, que Dios le había encomendado. ¿Cuál era la obra de Dios para Nehemías? Reconstruir la muralla de Jerusalén. Cada uno tenemos un ministerio diferente. El encargado de restaurar las otras áreas fueron otros. Esdras se encargó de otra área, ¿verdad? Con Esdras salen
toda esta cantidad de escribas, los doctores de la ley, los sabios. Y cada persona recibió un ministerio diferente. El ministerio de Nehemías, ¿cuál era? Levantar la muralla. Sí. Ojo con esto. ¿Qué tan alto era el compromiso de Nehemías con la obra de Dios? Muy grande. Muy grande. Total. Claro. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén? Hasta la muerte, hermano. ¿Quién lo sabía? Dios. El Señor. Por eso cuando le llegaron con la palabra profética mentirosa de que saliera corriendo, de que se asustara, él sabía que no venía de Dios, porque Dios sabía que él estaba dispuesto a morir por la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, por eso les decía hace 8 días, usted tiene que conocerse y usted tiene que conocer ¿a quién? Al Señor. Al Señor, y tiene que saber usted su relación con Dios. Claro. ¿Cómo es su compromiso con Dios? Yo conozco mi compromiso con Dios. ¿Cómo es el suyo? Usted es de los que cuando las cosas se ponen difíciles sale corriendo y dicen, ay, pobre pastorcito, uy, no, terrible. Hermano, medite. ¿Cómo es su compromiso con Dios? ¿Usted es un asalariado? ¿O usted es como el Señor Jesús que se queda hasta el final? Señor Jesús, hasta el último momento de mi vida estoy firme contigo. Hermano, toca uno desde pequeño espiritualmente, tiene que ir tomando en su corazón las decisiones de su vida. Amén. Amén. No pudieron con Nehemías porque Nehemías se conocía, sabía su compromiso con Dios y sabía que esa palabra era una mentira. Dios y él sabían que él iba a ir ¿hasta dónde? Hasta el último instante para cumplir la obra de Dios. Amén. Es importante. Al ver Nehemías, que esta gente que le decía, Dios te dice, te van a matar, Dios te dice, asústate. ¿Qué dijo Nehemías? Esa palabra no es. Dígame. Amén. Luego miramos en Mateo 4, ¿verdad? El 5 al 7, cuando es el diablo el que ya no utiliza la profecía, sino que utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? Ya, mire, el otro extremo. Ojo con esta parte, porque el diablo es muy de extremos, ¿verdad? Entonces a Nehemías le quiso meter ¿qué? Miedo. ¿Y a Jesús qué lo quiso hacer? ¿Lo quiso qué? Envalentonar. Mire lo contrario. Es que es tremendo, hermano, lo que es la relación con Dios. Le dijo, ¿sabe qué? Bótese de este lugar alto. Tírese. Es tremendo. Tírese porque la Biblia dice que a los ángeles Dios va a mandar para que lo recojan. Y así cuando usted vaya cayendo, Dios lo atrapa para que usted no se caiga. ¿Quién le estaba hablando de eso? El diablo. Jesús cayó en la trampa, dése cuenta. Jesús ni se dejaba meter miedo, ni se dejaba ¿qué? Envalentonar. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, amén. O sea, que la vida cristiana no se trata de ¿qué? De emociones. No se trata ni de que me coge miedo, ni de que me euforizo. No, la vida cristiana es que yo hago la voluntad de Dios. Amén. 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 La voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad del Padre no era que Él se anduviera tirando para ver si los ángeles lo recogían. Uno no puede tentar a Dios, ni mirar a ver si es que Dios va a cumplir su palabra o no. Esa no es la fe. La fe es hacer lo que Dios dice. Amén. Como Jesús sabía que el que estaba detrás de la palabra era Satanás, por eso no la obedeció. Mire la inteligencia. Hay gente que dice, es que hay que obedecer la palabra. Es la palabra y la palabra, dicen. Y yo les pregunto, ¿y qué dice la palabra? Porque es que, hermano, usted tiene que entender que la palabra de Dios, así como dice una cosa, también dice otra. Y la palabra de Dios, para que tenga sentido en su vida y en la mía, tiene que ser articulada por el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu de Dios el que está detrás de la palabra, hermano, usted está en problemas graves porque es un simple hombre tratando de vivir la voluntad de Dios, pero sin saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso decíamos hace 8 días que lo más importante en la vida de un cristiano es vivir como llenos del Espíritu Santo, para no tratar de adivinar cuál es la voluntad de Dios, ni andar mirando a ver cuál texto bíblico saco, ¿sí? Ni vivir la vida cristiana con mi mente o con mis emociones, sino que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a conocer la voluntad de Dios para cada momento de mi vida. Amén. Para cada instante de mi vida. Tenga cuidado con los que lo envalentonan. Por ejemplo, en este tiempo, y vamos a hablar ahorita algo muy tremendo, que es parte de lo que es saber la voluntad de Dios o escuchar la voz de Dios, es atender a la sabiduría.
la sabiduría no es satánica, la sabiduría es de Dios. Amén. Amén. A muchas personas pasó en este tiempo que los envalentonaron. Yo no sé si ustedes vieron. Eso que vacuna ni que nada. Le decían a uno, no, esa vacuna es del diablo. La del sarampión no es del diablo, la de la poliomielitis no es del diablo, la de la tuberculosis no es del diablo, la de la influenza no es del diablo. Ninguna de las vacunas del mundo es del diablo, pero casualmente la del COVID-19 es del diablo. Bueno, cosa rara, ¿verdad? Entonces hubo gente que empezó a decirle a uno, a envalentonarlo. Y empezaron, no, eso no se ponga la vacuna, tiene que confiar en Dios. Yo les pregunto, ¿eso cómo suena? ¿Suena muy piadoso o cómo le suena a usted? ¿A usted le suena piadoso o no? No se ponga la vacuna porque tenemos que confiar en Dios. El que se pone la vacuna no tiene fe, decían. Suena tremendo, ¿sí? Pareciera tener sentido. Suena muy piadoso, suena de mucha fe. Escúcheme bien qué pasó con ese consejo. Hubo gente a la que le dijeron, y yo soy testigo, no se vacune, eso es del diablo. Usted se va a morir si se pone esa vacuna. ¿Sabe qué le pasó a esa gente? A muchos de ellos les dio COVID y se murieron, hermano. Pregunta, esa palabra que esa persona medio loca le estaba diciendo al otro indocto, ¿venía de Dios o venía del diablo? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de ese tipo de palabras que contradicen la sabiduría y que parecen muy de fe, que verdad, como la que le está diciendo a Jesús, tírate, que Dios te agarra. Jesús, ¿qué dijo? Sí, utilizó la sabiduría, la inteligencia, y dijo, tírate tú. ¿No? Sí. Entonces, pues sí, eso lo decía mucho Gigi Ávila. Gigi Ávila le decía que cuando el diablo le susurrara al oído a usted y te dijera, mátate, dile, mátate tú. Eso decía Gigi Ávila. Entonces, sí, es el mismo caso. Pero lo que les trato de decir es que el Señor Jesús no sucumbió frente a semejante locura, sino que utilizando no las emociones y los sentimientos, utilizó la razón, el entendimiento y su relación con Dios para decir, este ser me quiere ¿qué? Destruir. ¿Cuál es la intención del diablo a decirle a uno eso? No se vacune. No. ¿Qué es lo que quiere? Matarlo. Otro amigo muy bello al que yo tengo, hermano, le dio COVID 2 veces y este COVID lo volvió, le dio muy duro, lo dejó mal. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Atender a esas palabras de esos supuestos profetas de Dios temerarios que le dicen a la gente, bátese, tírese, mátese, mátate tú, dile. Mátate tú, porque yo. Y es una cosa que pulula recientemente. Otro tipo, voy a morir, pero en 3 días resucito. Hermano, a los 3 días lo tuvieron que enterrar porque estaba hediendo. Y así vemos casos y casos de gente que dice que Dios les dijo una cosa y que resulta ser pura mentira. Cuando a nosotros nos llegó el problema del COVID-19, nosotros no lo afrontamos, hermano, con emocionalidad, ni nos chiflamos, ni para volvernos muy tremendotes y yo no me la pongo, y que me traigan al SMAT y no me la pongo. No, nosotros no entramos en eso. Ni tampoco entramos en el pánico. ¡Ay! Póngame 15 dosis, rápido, 15 dosis. Si no me ponen 15 dosis, entonces no voy a salir de la casa. No, ni en una cosa, ni en la otra. Porque en ese tipo de emociones no opera el Espíritu Santo. ¿Qué hicimos? Nos calmamos y esperamos a que Dios nos diera su sentir, su voz, su palabra en la tranquilidad. ¿Yo qué sentí, hermanos? Es que esto era un juicio de Dios y que tocaba afrontarlo con mucha inteligencia, sabiduría y con mucha humildad. Amén. Eso sentí yo. Yo sentí que me tenía que cuidar, hermano, como cualquier otro mortal. Yo sé que hay algunos cristianos que se creen Superman, pero yo les digo, hermano, no son Superman. Entonces, ¿qué pasó? Lo hemos afrontado con sensatez, con inteligencia, con sabiduría, cuidándonos. Me puse mis 2 vacunas, no me dio nada. Que no, que si no le salieron ya agallas, que si no se está volviendo lagarto. No, nada, hermano, no me volví lagarto, no me volví pescado, nada, porque son tonterías, hermano amado. Pero esas palabras mentirosas de todos los que hablaron, ¿a cuántos llevaron a la muerte, hermano?
Mire Estados Unidos, que es la mayor víctima de esas palabras. Como 800,000 muertos llevan. Y la mayoría de esos muertos fue gente que no se quiso vacunar, que no quiso cuidarse porque decían que eso era pura mentira, que porque los pastores estaban hablando, que porque los profetas dijeron, que puras mentiras. Hermano, mire, lo que más claro y lo que más le quiero yo dejar a usted en su vida, escúcheme, el día de hoy, porque son cosas de vida o muerte, es que usted tiene que tener una relación con Dios propia. Usted no puede depender de lo que los demás digan, hermano, porque lo destruyen a uno. Amén. Bueno, ahora, vayamos a mirar un caso de un verdadero profeta de Dios, pero que a pesar de que la palabra era de Dios, hermano, a pesar de que la palabra era de Dios, el apóstol Pablo siguió para adelante, hermano. Entonces, miremos este caso tan impresionante. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del versículo 10 al 14. Y vamos a mirar el caso de un profeta del Nuevo Testamento, que muchos niegan que hay profetas en el Nuevo Testamento. Y de hecho el capítulo 21 es un capítulo hermoso, porque si usted lee más atrás, en este capítulo es un capítulo lleno de profetas, de hecho. Porque en el capítulo 21 nos hablan de las hijas del evangelista y diácono Felipe, ¿verdad? Que las 4 hijas eran profetisas del Señor. Y también dice en el capítulo que muchos hermanos le decían al apóstol Pablo, dice, por el Espíritu daban a entender. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre la profecía es clara, ¿verdad? Nosotros a veces quisiéramos que Dios nos hablara con detalle y con minuciosidad, pero a veces la profecía es un poco como no tan clara, es muy general, puede pasar también. Y luego finalmente, Él viene por todas las iglesias despidiéndose de los hermanos. El Espíritu Santo a través de los hermanos le está diciendo, oiga, allá en Jerusalén le esperan unos problemas graves. ¿Sí? Finalmente el Espíritu Santo le manda a su siervo Agabo, leámoslo, ¿vale? Leámoslo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Profeta de dónde? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Del Nuevo. No los oigo. ¿Del Nuevo o del Antiguo? Del Nuevo. ¿Del Nuevo después de la resurrección y glorificación de Jesús? Sí, amén. Sí, cierto, amén. Entonces, ¿sí existen profetas durante el Nuevo Testamento? Sí, amén. Sí. ¿Todo lo que dice un profeta tiene que quedar escrito en la Biblia? No, eso es otra ficción que han montado muchos de la teología sistemática. Que si yo soy profeta, entonces todo lo que yo diga tiene que quedar escrito en la Biblia. No. ¿Será que todas las profecías de Agabo quedaron en la Biblia? No, ¿cuántas quedaron? Una. Y quedó dicho que también este hombre estaba hablando de que venía una gran hambre en aquellos días, pero no especifican cuál era la profecía. Y si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, hay un montón de libros de profetas que quedaron excluidos. Y eran profetas del Señor. Y no nos habla en mayor caso de ellos ni de las profecías que dieron en su tiempo, ¿no yo? Ten mucho cuidado, ¿no yo? Con esas doctrinas extremistas. Yo le llamo la doctrina negacionista, que son las que quieren negar la realidad de las cosas de Dios. Versículo 11. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo al mejor estilo de los profetas antiguos, y atándose los pies y las manos dijo, ¿esto dice quién? ¿Esto dice el Señor? ¿Esto dice Yahweh? ¿Qué dice? ¿Y por qué razón dice esto, dice el Espíritu Santo? Porque estamos ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Y quién es el pastor de la iglesia en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Entonces Agabo tenía, ojo con este pedacito, que es otra parte, que no hay que orarle al Espíritu Santo, que jamás hay que hablar con el Espíritu Santo, que en ninguna parte de la Biblia dice. Yo le pregunto, ¿con quién tenía comunión Agabo? El Espíritu Santo. Sigamos adelante, la Biblia nos desmiente todas las doctrinas extremistas que existen, ¿verdad? Entonces dice, ¿esto dice quién? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Cómo les parece esa profecía?
¿Dura o suave? Pero mire la cosa. Yo le pregunto, ¿esto es para asustarse o no? Venimos de ver lo de Nehemías, ¿no? Ellos les daban profecías con la intención ¿de qué? De asustarlo, ¿verdad? ¿Lo lograron? No. Pregunta, ¿aquí esta profecía tenía alguna segunda intención? ¿O el profeta era fiel a la palabra del Señor y solamente estaba hablando lo que Dios le había dicho? ¿Será que fue con la intención de asustar a Pablo? No. ¿Pablo lo discernió? Sí, él sabía que no le estaban tratando de meterle miedo. Pregunta, ¿pero qué pasó con los que estaban alrededor de Pablo? ¿Les entró miedo? ¿Sí o no? Al oír esto le rogamos nosotros. ¿Quién está escribiendo Hechos de los Apóstoles? Sara. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles, niños? ¿Alguno sabe? Juan. No, pero tranquilos. Piensen que ustedes lo saben porque lo han visto mucho tiempo. Juan Martín, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? Porque está diciendo, cuando escuchamos esto, le rogamos. O sea que ahí estaba el que escribió esto. El que escribió Hechos de los Apóstoles estaba ahí. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? ¿No? ¿Mónica? ¡Ay, me la corché! Bueno, pues las profes saben, obvio que ya saben. Ay, mire, ya, no puedo creerlo, me corché a María Paula. ¿Lucas Marcos? Ay, Dios mío. ¿Ah? Lucas el médico. Entonces, Lucas que fue el que escribió este tratado, que es por decirlo así como la segunda parte del Evangelio de Lucas. O sea, él escribe el Evangelio de Lucas, luego le escribe un segundo libro, que es este, Hechos de los Apóstoles, y dice al oírste, le rogamos nosotros. ¿Quiénes? Estaba Lucas el médico ahí. En esa comitiva, en ese grupo de gente. Porque él era médico, hijo. Dice, mire, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, ¿les dio cómo? Miedo. Susto. Les dio miedo y dijeron, pero ¿cómo así? Ahora, ellos sabían que la palabra venía de una mala intención, venía porque le habían pagado platica a Gabo, o era que de verdad el Espíritu de Dios le había hablado a Gabo. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo conocían, sí o no? Sí. ¿Era un profeta desconocido? ¿Era un profeta cómo? Certificado. O sea, era un profeta que ya conocían, que ya sabían que lo que ese varón de Dios decía provenía de quién? De Dios. Que no era un mentiroso, que no era un Balaam que se dejaba sobornar, ni era un tipo por ahí que hablaba la primera cosa que le venía a la mente, sino que era un hombre como serio. A ellos les entró ¿cómo? Miedo. ¿Cómo así que van a llevarse preso a Pablo? No vayamos a Jerusalén. Dios nos está advirtiendo el peligro. Mire lo tremendo, hermano. Este es de los episodios para mí más tremendos de la Biblia. Porque estamos viendo a un Dios que le está diciendo a Pablo lo que le va a pasar. Pero a pesar de que le dice lo que le va a pasar, no le quita la libertad de decidir. ¿Cómo era el compromiso de Pablo con Dios? Y uno empieza a decir, ya entiendo quiénes fueron los varones que quedaron inscritos en la Biblia. Fueron varones y mujeres que tuvieron un compromiso con Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Usted quiere que Dios lo use? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les trata de decir? ¿Hasta dónde tiene que ser su compromiso? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Si Dios conoce su corazón, que su compromiso es absoluto con Dios, hermano, prepárese porque Dios lo va a usar. Amén. Es imposible que Dios no lo use. Porque el que está dispuesto a dar hasta su vida por el Evangelio, puede cambiar su mal genio. Amén. ¿No los oigo? ¿No los oigo? Amén. Si estoy dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús y el Señor me dice cambia tu mal genio, ¿usted qué cree que voy a hacer? Si estoy dispuesto a morir por Él, ¿no cambiaré mi mal genio? Sí. No cambio, hermano. Para mí eso sería una ¿qué? Pequeñez. Porque mi compromiso es ¿cómo? Grande, alto, profundo. Entonces sigamos mirando. Entonces Pablo respondió, aquí viene el varón de Dios. Tremendo, es que son cosas muy tremendas. Mire lo que pasó. ¿Qué hacéis llorando? ¿Qué se pusieron? Es que, hermano, yo quiero que usted en su mente mire la película, ¿sí? Están allí en una playa, van a coger un barco, porque en esa época así eran las cosas, un carruaje, un barco, no sé, no, carruaje no había. No, si había, no había. Entonces iban a coger unos caballos o se iban a montar en un barco. Están los hermanos, está Lucas, ¿con quién?
con Pablo, están los hermanos que van con Pablo, llegan los hermanos, de repente sale Agabo de la nada, le quita el cinto a Pablo, Pablo queda con la túnica al aire, se la amarra por los pies, se la amarra por las manos, se cae al piso y desde el piso dice, así van a llevar los judíos al varón de cuyo cinto es este. ¡Ay! Entonces, ¿qué le pasó a la gente? Se impresionaron por el acto, notaban que era el espíritu, que no había una segunda intención, y todos se pusieron ¿a qué? A llorar. ¡Ay, nos van a matar a Pablo! Dijeron, no podemos soportar que nos quiten al apóstol Pablo, a este gigante de las misiones, a este gigante del evangelismo. Pónganse en su lugar. Se abrazaron a él, lo besaron, no vayas, por favor. ¿Qué responde Pablo? En medio de la cosa emocional, estamos hablando de las emociones, ¿no? Ni miedos, ni envalentonadas. ¿Quién estaba full en el espíritu? Pablo. ¿Los demás cómo estaban? Susceptibles. Y puede que no en la carne, pero sí con el alma muy ahí como a flor de piel. Y por la susceptibilidad se pusieron a llorar. Entonces dice, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón. O sea, yo estoy en el espíritu, pero muchachos, ayuden, hola. Colaboren, porque, Dios mío, ¿cuántos me están entendiendo? Claro, yo estoy en el espíritu, pero ustedes son mis hermanos, no anden llorando, pues, que necesites que alguien me eche ganas, me meta ánimo, porque la cosa se va a poner dura para mí, y ustedes se ponen a llorar, pues no, me terminan de acabar, hola. Entonces, ¿qué dice? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, aquí sale la palabra de fe del varón de Dios, dice, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es un hombre de Dios. Este varón de Dios era el que en sus cartas escribía, porque es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, ¿lo decía por decirlo? ¿Era un hombre que hablaba mucho o era verdad? Claro, los hermanos, al ver la valentía del apóstol Pablo, ese compromiso, esa entrega, ¿qué dijeron? No, dejemos de llorar y más bien alegrémonos de que estamos delante de un varón de Dios. Más bien vamos a copiar, ¿qué? Su ejemplo. Vamos a seguir su ejemplo. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ojo con esa parte, hágase la voluntad del Señor. O sea que, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que fuera o que no fuera? Que fuera. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Metiéndole miedo? No, le estaba aclarando lo que le venía. Le digo, mire, mi voluntad es que usted vaya, ¿sí? Pero sepa que allá le van a dar duro, ¿no? ¿Va o no va Pablo? Ese se llama una prueba de fe, donde Dios le dice a uno, allá le va a pasar esto y esto, pero yo voy a estar con usted. ¿Va o no va? ¿Qué dijo Pablo? Señor, a donde tú me quieras voy, así me maten. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuál es el compromiso que Dios necesita en nuestras vidas? Ahora, consejos para terminar sobre la voz de Dios, porque aquí ya vimos un verdadero varón de Dios. Entonces, primero, la voz de Dios debe ser comprobada. O sea, andar diciendo Dios me dijo, o Dios me mostró, o Dios te dice, no debe ser una cosa tomada a la ligera. Amén. Antes de usted decir Dios me habló, tiene que usted ¿qué? Comprobar la voz de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Yo cómo aprendí o cómo supe que Dios me hablaba. Le voy a poner ejemplo de un pastor de esta iglesia. Yo estaba recién convertido. Yo llegué, tendría unos 4 o 5 meses de estar con el Señor. Y yo entré hacia la universidad y estaba mi grupo de amigos ahí reunidos justo cerca de la entrada de la Universidad Nacional. Entre ese grupo de amigos estaba Mauricio Gómez, el que hoy es pastor de ustedes también. Y entonces yo escuché clarita la voz de Dios dentro de mí, porque la voz audible de Dios no la he escuchado. Yo escuché, fue la voz dentro de mí. Era como si fueran mis pensamientos, pero la voz de otro. Parece curioso, ¿no? Y esta voz me dijo con claridad. Mauricio se voltea y me dijo, ¿qué hubo, Toñito? ¿Qué hubo, Maito? Y yo voy entrando por la universidad cuando la voz me dice, él es el próximo en caer a mis pies, me dijo. Y yo frené y dije, me estoy chiflando, dije. Ahora escucho voz. No, me chiflé. O sea, a ver, para que me entiendan, hermanos amados, yo no fui un hombre
que inmediatamente dije, oh, Dios me habla, hagan fila para que Dios les hable. No, mi primera reacción fue, pues yo estoy como chiflándome, porque, y además ¿qué ese Mauricio que se va a convertir? Dije yo, ¿qué? Se no se convierte, dije yo, no. Dije yo, en mi carne. Entonces, ¿esa voz era mis pensamientos? No, porque yo no creía en eso. Era alguien más. ¿Que vivía en dónde? Dentro de mí. ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? Dentro de nosotros. Sin embargo, yo no le dije nada a Mauricio. Yo no llegué de una vez, imagínense, 5 amigos míos inconversos y bien terribles, que éramos todos. ¿Y qué tal yo llegar allá? Dios me ha dicho que usted es el próximo en cara a los pies de Cristo. No dije nada. Porque primero tenía que comprobar qué era esa voz. ¿Qué es esa voz que me habló? Dije yo. Bueno, pasados 2-3 meses, Mauricio tiene este problema que tuvo con las úlceras, se le revientan, casi se desangra, casi se muere, y cuando vuelve a Bogotá, está completamente dispuesto a escuchar sobre Jesucristo. Yo le empiezo a hablar, lo llevo a la casa, él hace la oración de fe. Eso sí, ese día me acuerdo que orando me cogió la mano y el espíritu de muerte estaba tan tremendo en él por lo que ha vivido que se me puso fría desde aquí hasta acá la mano, parecía una paleta mi brazo. Tremendo, hermano. Pero ese día Mauricio le entregó la vida a Cristo. O sea que la voz que me había hablado hacía 3 meses, ¿quién era? Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero yo de inmediato no dije, es que Dios me habla. No, seguí comprobando la voz de Dios, porque esa misma voz me habló una y otra y otra y otra. Y todo lo que esa voz me decía salía exactamente como él decía que era. Entonces, con los meses y los años aprendí que Dios me habla. ¿Amén? Dios sí me habla. Entonces, hermano, la voz de Dios no es algo para tomar a la ligera. Si usted quiere que Dios le hable, bueno, le doy gloria a Dios por eso. Pero, hermano, no se afane, ni tampoco se apresure a decir, es que Dios me habló, ni diga lo primero que a usted se le ocurra. ¿Amén? No, medite las cosas. Mire a ver si es verdad que Dios le habló o si son locuras suyas. De pronto son sus propios pensamientos. ¿Amén? Sí. Entonces, primero compruebe la voz de Dios. Segundo consejo, además de la voz de Dios, Dios tiene formas para guiarnos. En Romanos 8:14 dice lo siguiente, escúcheme bien. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por Dios. Por el Espíritu de Dios. O sea que el que no es guiado por el Espíritu de Dios, ¿puede decir que es hijo de Dios? No. ¿Le falta qué? Comunión con el Espíritu Santo. Entonces, no es solamente la voz de Dios, también el Espíritu Santo nos guía de otras maneras. Le voy a hablar de 3 puntos. Amén. Primero, algo que se llama el sentir del Espíritu. ¿Cuál es este sentir del Espíritu? Bueno, por ejemplo, usted conoce a una persona, no sé a cuánto les ha pasado, que conocen a alguien y se sienten incómodos con esa persona. Usted dice, uy, ese hombre no me gusta, ese hombre no me gusta, esa persona no me pasa, ese tipo tiene algo, esa mujer algo tiene. ¿A cuánto les ha pasado? Sí. ¿Quién les está hablando? El Señor, es el Espíritu Santo dándoles un sentir. No es voz, pero es como cuando, por ejemplo, cuando la esposa está con el esposo y el esposo dice algo imprudente y la esposa ¿qué hace? ¿Le mete un qué? Codazo. ¿Le está diciendo algo? No con la voz, pero con el codazo le está diciendo ¿qué? Cállese. ¿Cuántos me están entendiendo? O le mete un pisotón por debajo de la mesa, le mete otra atrás, le pega. Y ¡ay! El otro dice, ¡ay, sí, ya! Entonces, el sentir del Espíritu es la forma en que Él le dice a usted, ¡ojo con eso! Que vamos a hacer un negocio, pero no siento tranquilidad con el negocio. ¿De dónde proviene esa intranquilidad? El Espíritu avisándole que hay un problema ahí. Siempre lo que es del Espíritu viene acompañado de fe, o sea, le da como seguridad, certeza de que el asunto va bien. Pero hay que pedirle, ¿no? Espíritu Santo, guíame. Amén. Hay que orar. Segunda forma de ser guiado por el Espíritu Santo, de los más seguros de todos los seguros.
se llaman los principios bíblicos. Entonces los principios son dos, hay principios divinos y hay principios satánicos. Espero algún día poder hablar más a profundidad de esto, pero les voy a poner un ejemplo. La rebelión, ¿es un principio divino o satánico, Sara? Satánico. Satánico, o sea que usted tiene que ser rebelde u obediente. Si usted es rebelde, ¿con qué principio está caminando en la vida? ¿Satánico o divino? ¿Cómo? Satánico. Muy bien. Entonces, otro principio, Mónica. ¿El amor es un principio divino o satánico? Divino. Divino. Astrid, la paciencia, ¿principio divino o satánico? Divino. Josué, decir mentiras, ¿es un principio divino o satánico? ¿Decir mentiras es bueno o es malo? Malo, o sea que es un principio satánico. ¿Cuántos me están entendiendo? Una de las mejores formas de ser guiado por Dios es vivir por los principios divinos. Que también le pregunte algo. Bueno, entonces le voy a preguntar una cosa. ¿La fe en Dios es un principio divino o satánico? O sea que hay que dudar de Dios o confiar en Dios. ¿Ve? Eso lo va a guiar a usted en la vida. Siempre que tiene que confiar en Dios. Amén. Y para finalizar, una de las cosas que más la gente desprecia en el Evangelio, y no entiendo por qué, la voz de la sabiduría. ¿La voz de qué? La voz de la inteligencia y de la sabiduría. El otro día una persona me dijo, es que el Espíritu Santo me dijo que hiciera todas estas cosas. Y yo le dije, todo eso que usted me dice es mentira. ¿No era más fácil haberme llamado primero? En vez de aparecerse aquí en la casa de sorpresa. Y como quien dice, aquí llegué y me tienen que recibir. Pero lo que la persona no sabe, hermano, es que con nosotros la cosa no va así. Yo no tengo por qué recibir absolutamente a nadie. No tengo ninguna obligación, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Si esa persona hubiera usado la sabiduría, ¿qué le dice uno la sabiduría? ¿Que uno se aparece en una casa sin avisar? No. ¿Qué hace uno antes de ir a una casa? Avisa. Llama, pregunta. Y si uno tiene mucha confianza con la persona, ¿también llama y pregunta? Sí, también. ¿Por qué? Es educación. ¿Por qué? ¿Sabe qué le dice uno a la inteligencia? ¿Qué tal que no esté? Ajá. Pero la gente no usa la inteligencia ni la sabiduría. ¡Ay, el Espíritu Santo me dijo! Puras mentiras. Hermano, la sabiduría no es del diablo. ¿La sabiduría es de quién? De Dios. ¿Qué le dice uno a la sabiduría? ¿Cuídese o descuídese? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le dice uno a la sabiduría? ¿Póngase el tapabocas o no se lo ponga? Póngaselo. Entonces, ¿yo a quién le hago caso? ¿A los necios o a la sabiduría? A la sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría? ¿Vacúnese o no se vacune? Vacúnese. Fácil, amén. Entonces, hermano, si Dios no le habla a usted, todavía tiene el sentir del Espíritu, tiene los principios bíblicos y tiene otra cosa que se llama la sabiduría, que dice la Biblia que clama por las calles para ver si alguien le para bolas, para ver si alguien la escucha. ¿Sabe qué dice la sabiduría? Dice, en el principio, cuando Dios estaba creando el universo, yo estaba con él. Entonces, ¿la sabiduría de quién es? De Dios. ¿Amén? Bueno, espero que alguna vez podamos profundizar en alguno de estos temas, pero hasta aquí vamos a dejar por hoy, ¿vale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siempre Él guíe nuestras vidas, amén, nuestro ministerio, nuestras familias, todos orando, también los niños, ¿vale? Cierren los ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, delante de ti estamos y te pedimos perdón por las veces que hemos sido rebeldes a tu voz. Nos ha ido muy mal, Señor, cuando no te hemos obedecido y te pedimos perdón. Pero hoy te pido, Señor, que tú guíes la vida de todos los miembros de mi amado Jesús, desde los más niños, desde Josué, que está aquí en la sala, que es el más pequeñito, hasta los más ancianos de mi amado Jesús, que tú los guíes a todos, Espíritu Santo. Que tú les des ese sentir, que tú les des sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. Dirígenos, Señor, guía, mi amado Jesús es tuya, tú eres el capitán aquí, tú eres el que llevas el volante, guía a mi amado Jesús. No nos dejamos conmover por lo que vemos. Confiamos en ti, Señor. Maneja el barco. Y dinos qué hacer y qué no hacer y nosotros lo haremos con mucho amor, Señor. En el nombre de Jesús te pido, bendice a tu pueblo que escuchó tu palabra y ayúdalo en todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde, mis amados hermanos, que tengan un fin de semana precioso en la presencia del Señor y nos vemos el domingo cada uno en nuestros cultos, ¿vale? Los esperamos aquí
en la casa, mis amados hermanos, aquí en Neiva, todos bienvenidos a venir a alabar, a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Chao, chao, Dios los bendiga.